Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, voy a pedirle que vaya al Salmo 51 para que tomemos un versículo de la palabra del Señor en Salmo 51. Usted escuchó el título de esta serie que estamos iniciando hoy, El mejor regalo. Hay diferentes regalos, ¿verdad?, que nos hacen, pero hay unos que se destacan más que otros. Salmo 51, 2. Leemos la bendita palabra del Señor, nos dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quiere leerlo conmigo? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Un sentir de un gran siervo de Dios, David, que deseaba ser lavado más y más. Se consideraba malo. ¿Cuántos de ustedes han recibido regalo alguna vez? Sí, ¿verdad? Nos han dado regalo por diferentes ocasiones. Quizás un cumpleaños, quizás en su boda. Diferentes personas, un familiar, quizás su esposo, un hijo. Pero creo que todos hemos recibido un regalo por lo menos en nuestra vida. Le pregunto, ¿cuánto han recibido un premio? Son menos, ¿verdad? ¿No es lo mismo entonces un regalo que un premio? Porque un premio, algunos quizás hayan recibido en sus escuelas, cuando eran estudiantes, se destacaban en alguna área, alguna materia, en matemáticas, ciencias, en arte. Quizás usted era un destacado en el deporte. Muchos de aquí han jugado fútbol. Ahora dicen que juegan, pero hacen el mate ahí que juegan porque ya pasó su tiempo. Pero en algún tiempo, ¿verdad?, cuando estaban en su apogeo, participaron quizás de algún evento deportivo y fueron premiados. Recibieron un premio. ¿Es lo mismo un premio y un regalo? ¿No? Yo lo veo bien dudoso, que sí, que no. ¿Es lo mismo, sí o no? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿El premio se gana? ¿Y el regalo? No, ¿verdad? Usted no hace nada por un regalo. Pero entonces aquí, por eso le llamamos el mejor regalo. Un premio, usted hace un esfuerzo para poder obtenerlo. Le premian, es como una recompensa. Le premian por el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que usted tomó para hacer algo, o porque destacó sobre un grupo de personas. Pero un regalo no. Un regalo lo damos a una persona especial, a una persona que le queremos expresar amor, simpatía, agradecimiento, amistad. Entonces nosotros, hermanos, damos un regalo. Y ese regalo muchas veces tiene un objetivo. El pastor hace unos domingos mencionaba que en su tiempo, cuando se casaban, casi que los jabones abundaban en los regalos. Y eso es risible en el contexto de ahora. Porque nosotros está al alcance, tenemos las posibilidades de adquirir algo esencial, una necesidad básica.
Pero en el tiempo en que se ubica lo que el pastor cuenta, no. Era una necesidad que no tan fácil se suplía. ¿Por qué? Porque el estado de pobreza de esa gente, el que se le entregara un jabón, lo valoraba mucho. Hoy quizás no, ¿verdad? Nadie agradecería algo así. ¿Por qué? Porque usted lo puede comprar. Pero en ese tiempo, hermanos, era escaso el dinero y el jabón se producía de otra manera y créame que no era bien agradable bañarse con ese tipo de jabones. Entonces, cuando se le otorgaba un jabón, era bien valorado. Entonces, hermano, las necesidades dependen del contexto en el que estemos hablando. La condición del ser humano depende mucho para valorar lo que se le está entregando. Lo que para usted no puede ser una necesidad, para otro sí puede serla. Pero hay una necesidad que es común en todos. Y esa necesidad, hermanos, solo Dios puede suplirla. Porque como resultado del fallo de Adán y de Eva, nosotros heredamos una naturaleza corruptible. Es decir, un cadáver usted lo puede vestir elegantemente, pero el estado en el que se encuentra es natural que se va a descomponer y pronto va a contaminar todo lo que esté cerca de él. Y cuando el ser humano pecó, la muerte se enseñoreó. Entonces, al estar en ese estado de descomposición, no nos podíamos acercar a Dios. Y como no nos podíamos acercar a Dios y no podíamos hacer mérito alguno para acercarnos a Él, Él nos da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Su gracia. Su gracia abundante, y a través de esa gracia abundante de Dios, Él nos limpia del pecado. Porque el pecado es la contaminación del alma, del espíritu y del cuerpo. Todo se corrompe por el pecado. En donde tomamos este versículo, es un pasaje bien famoso, porque es una oración elevada por un siervo llamado David cuando él cayó en pecado y su sentir fue de suciedad. El sentir de este siervo fue que no era digno de estar en la presencia de su Dios, y es más, él no quería saber de Dios. Lo mismo que ocurre con la primera pareja, cuando peca ellos dicen que se esconden, no buscan a Dios. Y esa era también en nosotros el estilo de vida que nosotros llevábamos, o queriéndonos esconder de Dios. ¿Por qué nos escondíamos? ¿Por qué no queríamos nada de Él? Porque estábamos sucios. Nuestra mente estaba sucia. Todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu estaba contaminada con la suciedad del pecado. Es por eso que Dios, en esa gracia, Él busca limpiarnos para que de esa manera nosotros nos podamos acercar a Él. Siendo Él un Dios santo, puro, sin mancha y sin contaminación, un ser como usted y como yo no se puede acercar en la naturaleza carnal. Es por eso que Tito en el capítulo 2 dice que Cristo Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo Jesús tomó su lugar. Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarnos. Para que de esa manera, estando limpio de nuestra vida, limpio del pecado, ahora podamos acercarnos a ese Dios santo.
La limpieza, hermanos, debemos de considerarla que es constante en la palabra del Señor. Desde el tiempo antiguo, la limpieza ritual, la limpieza física, pero también la espiritual, tiene una gran relevancia porque es importante que nosotros estemos limpios. Y nosotros también nos gustan las personas limpias, ¿o no es cierto? Nadie quiere estar cerca de alguien que ya lleva 2 días de no bañarse. Cuando Esther, dice la palabra del Señor que por la rebelión de la reina Vasti hubo necesidad. El rey Asuero quiso o le propusieron que se eligiera una nueva reina. Entonces dice que buscaron vírgenes para que fueran al palacio del rey, a la casa del rey, y las pusieran ahí para que él pudiera elegir una. Pero ¿sabe usted que el relato bíblico nos dice que no fue elegida inmediatamente la muchacha? Llevaron a la cantidad de vírgenes allí, por supuesto muchachas bonitas. Entonces las ponen ahí, pero dice que las tuvieron durante 1 año. Sin ver al rey, por supuesto. No había empezado el concurso, estaban preparándose. Durante 1 año. ¿Y qué estuvieron haciendo durante ese año? Dice que durante ese año tuvieron 6 meses en óleos de mirra para suavizar la piel, para quitar las manchas de la piel de las muchachas. Ahí habían especialistas en cuidado de la piel. Habían especialistas también en alimentación, en el control del peso, pues si era delante del rey que iban a ir. Y durante otros 6 meses dice que estuvieron o las tenían en perfumes aromáticos y que también tenían un tratamiento de afeites para las mujeres. Lo dice la palabra del Señor. Usted puede ir a el libro de Esther en el capítulo 2. Y ahí relata, ¿y para qué estaban haciendo todo ese tipo de preparación, todo ese tratamiento de belleza? Bueno, porque una de ellas cada día se iba a presentar delante del rey. Y la que el rey le agradara iba a ser la próxima reina. Entonces, amado hermano, en este imperio se le daba mucha importancia a la higiene, al cuidado. ¿Para qué? Para que un rey pagano, inmoral, pudiera elegir a una de estas muchachas que de por sí eran bonitas. Ahora nosotros, hermano, considere si lo llevamos a nuestra relación con Dios. ¿Cómo nosotros entonces, si estas muchachas estaban preparándose tanto para estar delante de un rey humano, ahora nosotros para estar delante de un rey eterno, un rey todopoderoso, un rey puro, un rey limpio, ¿cómo debemos de prepararnos para estar delante de él? ¿Nos podemos presentar en nuestros harapos? No. Necesitamos de limpiarnos. Por supuesto, amado hermano, que esa limpieza, allá tenían tratamientos y hoy existen también tratamientos para la higiene, para arreglos de la piel, del cabello, de lo que sea. Todo lo concerniente a la belleza. Hay tratamientos. Pero hermano, no hay un tratamiento en el mundo que pueda purificarnos para presentarnos delante de Dios. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Quién? Cristo se ofreció a sí mismo. ¿Y cómo se ofreció? Sin mancha a Dios. ¿Para qué se ofreció? Para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo.
Cristo Jesús se entregó por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que aquel que desee ser lavado, aquel que sienta ese peso de la suciedad, que sienta que apesta a pecado, venga la sangre de Cristo Jesús y pueda ser limpiado, purificado, y para que pueda estar delante del Rey eterno. Es solamente la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Solamente la sangre de Cristo Jesús, la que nos limpia de todo pecado, la que nos purifica y la que ahora nos hace aceptos delante de Dios. Posiblemente, amado hermano, usted se sienta, porque a veces viene a nuestra mente nuestra manera de vivir anteriormente. Y muchos critican y dicen, ¿cómo un creyente va a decir que una simple oración va a cambiar todo? Pues es que no la hacemos a un humano, la hacemos al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador. Y ese Creador de un momento a otro puede hacer las cosas nuevas, todas las cosas. Entonces, amado hermano, si usted en algún momento siente que su vida pasada apestaba, pero ahora en Cristo Jesús, si ha venido a Él, usted ha sido lavado. Usted ha sido purificado. En 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, menciona una lista de perversos. En el versículo 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de eso. Y nosotros estábamos en esa lista. Cualquiera que sea, pero estábamos ahí. Quizás no toda la lista, o quizás nos faltaba ahí. No hay de los que están en la lista. Pero lo cierto es que estábamos en esa lista que no íbamos a heredar el reino de Dios. Y Pablo les dice a los corintios y nos dice ahora, y esto erais algunos. Así eran ustedes, les dice Pablo a los corintios. ¿Cree que así éramos nosotros? Así éramos. Depravados, degenerados, mal hablados, con vicios, inmerecedores de esa gracia divina, inmerecedores de estar delante de la presencia de Dios. Pero ahora dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, dice Pablo, ustedes están limpios, ahora ustedes están puros, ahora ustedes han sido santificados. No importa lo que hayan sido en el pasado, es hoy lo que importa. Por supuesto que si seguimos en la lista anterior, bueno, entonces nuestro presente no es que hemos sido lavados. Seguimos en la lista. Necesitamos pasar por la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser limpios. Ahora, hermano, estando limpio, necesitamos mantenernos limpios. No debemos volver atrás, a volver a ensuciarnos. Las madres son las que más se dedican al cuidado de los hijos, en la higiene. Y a veces, hermano, yo creo que todos hemos visto esta escena. La mamá baña al niño, lo limpia, le cambia su ropa, le pone, por supuesto, ropa limpia, ¿no? Sus zapatos y todo bonito. Y el muchacho se ve bonito. ¿Verdad que sí?
nos vemos bonitos, limpios, ¿no? Aunque no seamos quizás tan guapos, ¿verdad? Pero ya bañados y con ropa limpia, ya damos otro aspecto por lo menos. Entonces, hermano, ¿pero qué pasa? Que el niño en su inocencia ve un charco y se ensucia. Se ensucia. Entonces la mamá, el grito. ¿Por qué? Porque ella dedicó tiempo en limpiarlo, lo está poniendo bonito, se ve bonito el muchacho, pero en unos pocos segundos se ve sucio de nuevo. ¿Les gusta eso? No. No. Ahora, Cristo nos ha limpiado a nosotros, nos ha purificado. Ahora podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué quiere Él? ¿Que nos ensuciemos? No. Él quiere que nosotros nos mantengamos limpios, y lo que nos mantiene limpios es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mantiene limpios. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si ellos estaban limpios, necesitaban mantenerse en esa limpieza. Pero el problema o la situación es que nosotros estamos limpios, pero el mundo, el que no tiene a Cristo, no lo está. En el Antiguo Testamento se nos presenta una escena que quisiera compartirles para ilustrar un poco y quizás la podamos entender mejor. Dice la palabra del Señor que cuando Dios mandó a Moisés a que ungiera a Aarón con sus hijos para el sacerdocio, le dijo: toma a Aarón y en la puerta del tabernáculo lo primero que tienes que hacer es lavarlo. Es lavarlo. Limpiarle bien. ¿Por qué? Porque después vas a poner las vestiduras sacerdotales sobre él. No podía un sacerdote estar todo sucio. ¿Por qué? Porque iba a ministrar delante de Dios. Yo no puedo estar ministrando delante de Dios todo hediondo a pecado. Pero hermano, dice que Moisés toma a Aarón y lo pone en la entrada. ¿Para qué? Para lavarlo. Y luego dice que lo vistió. Y posteriormente derrama la unción, el aceite, sobre él. Pero ya entrando al tabernáculo, lo primero que existía era el altar del sacrificio. Y ahí, primeramente, Aarón tuvo que ofrecer el sacrificio por su pecado y por el del pueblo. Pero posteriormente a eso había un elemento que se llamaba la fuente de bronce. O algunos dicen el altar de bronce. Pero ahí estaba, hermano. ¿Y para qué servía eso? Bueno, Dios le mandó a Moisés en Éxodo capítulo 30. Estaba ahí. Ya Aarón estaba bañado. Aarón estaba vestido, había sido ungido, pero hermano, en el trabajo, en el desarrollo del ministerio, él tomaba los sacrificios y los ofrecía en el altar, pero no podía entrar en esa condición a ministrar al lugar santo. A menos que ahí entra lo que es la fuente de bronce. En Éxodo 30, versículo 17 dice que habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con una base de bronce para lavar. Ese era el propósito, lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua.
y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. No era para el pueblo, era para los sacerdotes. Los sacerdotes, los que iban a ministrar, tenían que lavarse. Dice el 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Porque cualquier impureza los hacía candidatos a morir. ¿Por qué? Porque se estaban presentando delante de un Dios santo. Lo que yo quiero que usted vea en esto es la importancia de la limpieza espiritual que nosotros debemos de tener. Porque no es que una pequeña cosa, no, esta es una mentirita piadosa, no hay problema. No, no es así, sí hay problema, sí hay problema. Una mentira es mentira. Y eso nos contamina. Entonces, en este caso, de una manera literal, se cumplía la contaminación y por supuesto venía el castigo. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Dice el 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendencias por sus generaciones. Ellos, los sacerdotes, debían de tener ese cuidado de que cuando entraran al altar, tenían que estar limpios. Cuando entraran a ministrar del lugar santo en adelante, tenían que estar limpios. Entonces, amado hermano, en la labor ministerial, ellos entraban en contacto con el pueblo. De la misma manera, hermano, nosotros venimos a Cristo, somos de Cristo, somos limpiados por Cristo, pero vivimos en medio de una generación corrupta. Vivimos en medio de gente perversa y de alguna manera nos contagiamos, nos contaminamos. Aun cuando estamos limpios, ahora nos contaminamos y debemos de tener cuidado para mantenernos limpios. En una ocasión Jesús está con sus discípulos en Juan capítulo 13 y él dice que toma un lebrillo y agua y una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Y la palabra dice que uno de ellos, llamado Pedro, se oponía y le dijo, no, tú no me vas a lavar. No me vas a lavar. Entonces la palabra del Señor dice en Juan capítulo 13, en el versículo 7, que Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ya ellos habían sido limpios por la palabra que se les había dado. Pero ahora Jesús, acuérdese que allá los sacerdotes habían sido consagrados para el ministerio, pero necesitaban lavar las manos y los pies. Ahora Jesús dice que lava los pies de sus discípulos. Y Pedro no quiso o no quería. Y dice no. Entonces el Señor le dice, bueno, si no quieres no hay problema, pero no tienes parte conmigo. No puedes estar en comunión conmigo. No podemos estar en comunión con Dios manchados por el pecado. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la ha comprado. Él, hermano, ha pagado. Él ha dado el medio por el cual nosotros podemos ser limpios. Entonces, amado hermano, dice que no quería. Y al oír a Jesús decirle que no iba a poder tener parte con Él, no iba a poder disfrutar de la comunión con Él, dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Que a veces somos locos, hermano. ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies.
pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, porque él sabía que también ahí estaba Judas. Ustedes ya están limpios, pero como ustedes están en el desarrollo de su ministerio, están en contacto con la gente, se contamina con la gente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el camino es la vida. Porque la vida en esta tierra es pasajera. Aquí no es para permanecer siempre. Aquí vamos de paso, por eso la palabra del Señor nos llama que somos peregrinos y extranjeros. Mientras estemos en esta tierra, ¿con qué vamos a limpiar nuestro caminar? Con guardar la palabra. Con guardar su palabra es que nosotros nos mantenemos limpios. Y por eso el Señor Jesús le dice, bueno, ustedes entran en contacto con el mundo y es necesario que ustedes se estén limpiando con la palabra del Señor. Ahora, hermano, ¿cómo es que nosotros nos contaminamos? Bueno, a veces nosotros estamos buscando información en el internet y de repente aparece una página pornográfica. Nuestros ojos entran en contacto con lo inmoral. Cuando estamos en el trabajo hay gente que es muy malhablada. Cuentan chistes bien despectivos o bien vulgares. Y nosotros ahí estamos. Y a veces nos echamos la risadita también. Entonces nos estamos contaminando. Cuando, hermanos, a veces, no sé, la realidad, cuando estaba en su país, suya, aquí es un poco diferente, pero en mi país, El Salvador, yo iba en un bus escuchando música, cuando ya era cristiano, por supuesto, música mundana. Y cuando estaba en el trabajo, música mundana. Iba al mercado, música mundana. Estaba en la casa, había un parlante así, música mundana todo el día. Y en esa vida, de repente usted las está cantando las canciones. No por una manera intencional, sino que se dio constantemente que el enemigo penetra. Y ahí es donde nosotros necesitamos ir a la palabra del Señor. Usted posiblemente después de que sale del servicio ha estado en contacto con los hermanos y ¿qué hace cuando llega a la casa y se va a sentar a comer? Se lava las manos. Y usted la ve y dice, no está limpia. ¿Pero por qué se las lava? Ah, bueno, porque los médicos nos han enseñado que hay bacterias, hay virus que se transmiten por el contacto. ¿Las ve usted? No, no se ven. Pero el especialista sí las ve. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no las vemos, no las podemos percibir como contaminación, pero sí están arruinando nuestra relación con Dios. Porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra el alma y parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra del Señor la que llega donde nadie más puede llegar. Es la palabra, hermano. Por eso necesitamos ser mantenidos o mantenernos guardando la palabra para que ella nos mantenga limpios, puros. Piense, ¿qué versículos puede aplicar a su situación espiritual para no caer en la tentación o en las pruebas? Le doy algunos que son bien sencillos para no entrar en cosas más grandes como el adulterio, la fornicación y todo eso, porque eso quizás posiblemente usted lo conoce. Pero hay otras que la palabra nos aconseja que debemos de tener cuidado. Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15, 33.
Este casi es un proverbio. La mayoría de nosotros lo sabemos. Dice, Primera de Corintios 15:33, no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos malas conversaciones durante un día? Pero la palabra del Señor nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, amado hermano, que cuando entramos en una conversación con una persona que es morbosa, que es mal pensada, que solo habla con una doble intención, en doble sentido, de repente nosotros estamos diciendo las cosas de la misma manera, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones, aunque otras versiones dicen las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién se está relacionando? ¿Con quién es que usted conversa? Entonces, amado, cuando de repente usted viene, o quizás no lo percibe, pero alguien más lo percibe, que usted está hablando con un doble sentido, con sarcasmo. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a eso? Las malas conversaciones. Por eso el consejo de la palabra del Señor: no erréis, no se equivoquen. Algo tan sencillo los puede llevar a una contaminación que arruine la relación con Dios. Y el llamado es a mantener, que la palabra nos mantenga limpios. Por eso vamos a la palabra. Dice Hebreos 15. Mirad bien, presten atención, fíjense, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren la severidad de las consecuencias. Miren bien, dice el Señor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Por una reacción que yo tenga, muchas personas pueden resultar afectadas espiritualmente. Usted, como hijo de Dios, está en la mirada del mundo. Y ellos están esperando a que usted cometa una torpeza para burlarse de usted. E inconscientemente, usted quizás lo hizo, o consciente, pero el resultado es que esas personas no quieren recibir o saber del evangelio. ¿Por qué? Porque han visto nuestra actitud. Entonces, amado hermano, ellos ya están contaminados, y nosotros con esas acciones, o quizás puede ser algún hermano nuevo en el evangelio, una reacción nuestra, fuimos piedra de tropiezo para ellos. Entonces nos dice el versículo 14, siempre de Hebreos: seguid la paz con todos. Y que más, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de procurar. Debemos, amado hermano, entonces prestar atención al consejo de la palabra del Señor y a lo que estamos, hermanos, nosotros haciendo. ¿Cómo nos podemos contaminar? Hay cosas que nosotros no las podemos ver, pero que las palabras nos las va a revelar a nuestra mente y a nuestro corazón para que nosotros las podamos poner por obra. Dice que Jesús, al adquirir la iglesia, al entregarse con ella, el propósito fue santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fue la palabra la que Dios utilizó para que nosotros, amado hermano, fuéramos limpios, fueran purificados y estar delante del Señor. Ahora, eso es la gracia. Pero la gracia, hermano, debemos de tomarla en serio, porque no hicimos ningún mérito para estar delante del Señor. Pero por amor, Él
no, se entregó para que nosotros alcanzásemos la salvación. A nosotros no nos costó, pero eso no significa que no tiene un precio. El problema es que el precio no lo podemos pagar nosotros. Solo había uno que podía pagar el precio y ese es Cristo Jesús. Por lo tanto, la gracia debemos de valorarla. Y más aún que entre millones de personas, yo he sido elegido. Usted ha sido elegido para estar delante de Dios. Usted es un escogido. ¿Se alegra por eso? Sí, usted es un escogido. No porque no habían más. Así le dijo a la nación de Israel. No es que yo no los escogí a ustedes porque hayan sido los mejores. Es que no hicimos ningún mérito. Pero Dios puso los ojos en nosotros y por su gracia nos extendió su misericordia para que ahora podamos alabar a un Dios vivo. Esa gracia también nos enseña que debemos de vivir limpio. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pablo destaca una virtud de esta iglesia, que ellos, amados, se mantenían obedientes, no solo en la presencia, sino, dice Pablo, ahora que yo no estoy con usted, escucho que se conducen bien. Qué bueno, hermano, cuando no necesitamos que alguien nos ande vigilando para nosotros, hermano, hacer lo que es correcto. Porque no dependemos de la mirada de un ser humano, dependemos de la mirada de Dios. Él todo lo ve donde nosotros nos encontremos. A Él es que tenemos que o vamos a rendir cuentas, no a un ser humano. Entonces Pablo está diciendo, ustedes han entendido lo que es vivir para Cristo. Porque no necesitan que se les ande diciendo lo que ustedes deben de hacer. Tito, en el capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando. ¿Quién nos enseña eso? La gracia de Dios, la palabra de Dios. Nos enseña que debemos de renunciar a nuestra vida pasada. No podemos vivir deseando los vicios en los que vivíamos, porque por ellos estábamos muertos en delitos y pecados. Usted era un vicioso, usted no puede estar deseando la cerveza o el licor. Y si usted no lo era, tampoco puede estar presumiendo que se las toma. Ahora en Cristo y que no hay problema. ¿Por qué no va a haber problema? Si es un deseo mundano. Usted se está contaminando usted solo. Y puede contaminar a otro, porque por su actitud y su inmadurez puede provocar que otro que está perseverando tome su misma actitud y quede esclavizado nuevamente en el vicio. Porque, hermanos, nosotros luchamos con diferentes debilidades. Su debilidad puede que no sea la mía. Entonces yo tengo que tener cuidado de que lo que estoy haciendo o deseando es un deseo que brota del Espíritu Santo o es un deseo carnal o es un deseo mundano. Entonces esa es la medida que nosotros debemos de tomar cuando hacemos, porque la sociedad, y digo cuando hablo de la sociedad, no solamente me refiero a la sociedad del mundo, sino a la sociedad de creyentes también, que ahora en día, hermanos, se han alejado de la gracia de Dios. Supuestamente ellos están bajo la gracia de Dios, pero están provocando que muchos
tomen las mismas actitudes de ellos, que los contamina. Es por eso, hermanos, que nosotros no debemos de tener puesta la vista en seres humanos. Nuestra mirada debe estar fija en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Mientras, hermano, la palabra del Señor nos exhorta a que debemos de vivir ocupados en las cosas de Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Avívalo. Si te estás quedando en la oración, avívalo, dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted no puede decir ahora: es que yo no puedo, hermano, la carne es débil. Pero el espíritu es de poder. Y en el espíritu es que debemos de hacer las cosas. Por supuesto, si lo tratamos de hacer en lo humano, vamos a fracasar. Pero el espíritu que ha puesto Dios en nuestra vida dice que es de poder, de amor y de dominio propio. Estamos enteramente capacitados para hacer la obra que Dios espera. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, dice, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Es la palabra la que nos ha dado vida a cada uno de nosotros. ¿Pagamos por ella? No, es gratuita. En esta hora quisiera que un valiente voluntario se pusiera en pie y viniera a este lugar. ¿Alguien que quiera este regalo? Un valiente. Allá viene un hermano. Un valiente. Solo uno se puso de pie, mire. Dios le bendiga. ¿Por qué no se pararon los demás? El hermano preguntó: ¿todo bien? Porque, hermano, nosotros estamos y hemos sido enseñados que para recibir debemos de dar algo acá, debemos hacer. Pero la salvación, nosotros no necesitamos hacer nada. Dios la da gratuitamente a todo aquel que la quiere. Ustedes, cuando se les hizo el llamado, pensaron: ¿qué tiene ese regalo? ¿Qué tengo que hacer para ganármelo? ¿Qué me va a preguntar el hermano? Es común. Ahora el amigo que está en esta hora aquí se preguntará: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me va a demandar Dios? Amigo, usted no puede hacer nada. Cristo lo ha hecho todo. Solamente tenga la valentía. Gloria al Señor. Solamente tenga la valentía de ponerse de pie. El regalo que le ofrecemos es la sangre de Cristo Jesús para limpieza de sus pecados. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.